¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto iniciar este curso de termodinámica aplicada para la carrera de tecnología mecánica eléctrica. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 1. La sesión de esta semana 1 corresponde a los conceptos y definiciones básicas utilizadas en termodinámica. Deben tener en cuenta que los términos que manejemos hoy día van a ser igualmente utilizados a lo largo de las 16 semanas que dura nuestro curso. Es importante que le presten mucha atención y analicen cada uno de ellos. Entonces, el objetivo de esta sesión es que ustedes puedan identificar estos términos y que puedan comprenderlos sobre todo para poder aplicarlos más adelante en el resto del curso. Primero, debemos tener en cuenta qué significa el término termodinámica. Termo se le asocia con la palabra calor, dinámica es movimiento, fuerza. Entonces definiremos la termodinámica como una ciencia que estudia la relación entre la energía y los cambios que se producen. Ahora, ¿qué cosa se va a estudiar de la energía? Ahí tenemos, ¿no? La termodinámica, entonces, va a estudiar el almacenamiento, la transformación y la transferencia de energía, ¿no? Entonces, ¿qué estudia de la energía? El almacenamiento, transformación y transferencia de energía. Es diferente hablar de una energía almacenada o hablar de una energía transferida. Entonces, aquí tenemos las formas de almacenar energía. Energía interna, energía cinética, energía potencial y energía química. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de almacenamiento de energía? La energía interna depende de la temperatura. Entonces, esta energía va a variar, la energía interna va a variar cuando tengamos cambios de temperatura. ¿Qué nos mide? Nos mide los movimientos o la velocidad de las moléculas que conforman un cuerpo, un sistema. Entonces, ese movimiento está representado por la temperatura. A más temperatura vamos a tener mayor energía interna, menos temperatura, menos energía interna. La energía cinética y la energía potencial, como ustedes ya recordarán, la energía cinética depende de la velocidad de un cuerpo. Por eso decimos que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2, una fórmula, ¿no? Entonces depende de la velocidad. Y la energía potencial depende de la posición. Recordarán la fórmula que es masa por la gravedad y por la altura. A mayor altura, menor altura, va a ser diferente la energía potencial que tenga un cuerpo o un sistema. Ya les voy a explicar más adelante qué cosa es sistema. Energía química. La energía química es la energía también que posee un cuerpo o un sistema, pero depende de la composición. Por lo tanto, será diferente la energía química de 1 litro de agua o la energía química que tenga, por ejemplo, 1 tonelada o 1 kilo de papel, ¿no? O 1 kilo de combustible o 1 litro de combustible. Son diferentes energías químicas. ¿Por qué? Porque su composición es distinta. En cuanto a la transformación de energía, aquí podemos ver que hay diferentes tipos de energía, pero una de ellas se puede transformar en otra. Por ejemplo, la energía radiante se puede transformar en una energía luminosa, una energía química, una energía mecánica, etc. Diferentes formas de energía, ¿ya? Entonces se transforma. Y un punto muy importante, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestro curso y las leyes de la termodinámica son el calor y el trabajo. El calor va a estar representado por la letra Q y el trabajo va a estar representado por la letra W. ¿Qué cosas son calor y trabajo? Son la forma de transferir energía. Entonces, no quiere decir que un cuerpo tiene calor, ¿no?
un cuerpo transfiere calor, da calor o recibe calor. Lo mismo podemos decir con el trabajo. No se puede decir que un motor tiene trabajo, sino un motor produce trabajo o recibe trabajo. Entonces, estas formas de energía son energías de transferencia que se liberan o se absorben, ¿ya? Se ganan o se pierden. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre calor y trabajo? El calor, si ustedes recuerdan, la fórmula de calor es masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, el calor depende de la temperatura. Entonces, cuando hay variaciones de temperatura, vamos a tener transferencia de calor. Pero también puede haber calor, ¿ya?, cuando hay cambio de fase, porque recuerden, el agua, si se calienta, es porque va a recibir calor. Pero si el agua está caliente, líquida, y pasa a estado gaseoso, tiene que haber recibido una energía para poder tener ese cambio de fase, ¿ya? Por lo tanto, el calor se evidencia con las variaciones de temperatura o también con el cambio de fase. Por eso tenemos masa por calor latente de vaporización o de fusión. Es un calor constante para cada sustancia que se encuentra en las tablas y depende del cambio de fase. Sin embargo, el trabajo, recordarán que la fórmula del trabajo es fuerza por distancia. Fuerza por distancia. ¿Qué cambia ahí? O sea, ¿qué es lo que cambia para que haya distancia? ¿No? Posición. Entonces, el trabajo depende del cambio de posición o también del desplazamiento. Aquí podemos observar las diferentes formas de energía. Energía térmica, eléctrica, mecánica, magnética, cinética, química, potencial nuclear. Y cualquiera de estas formas de energía puede transformarse en cualquier otra de las mismas o de algunas que no hemos mencionado en esta diapositiva. Un término muy usado a lo largo del curso será sistema. Un sistema termodinámico será todo objeto, conjunto de objetos, átomos, moléculas, todo lo que nosotros vamos a analizar desde el punto de vista termodinámico. Por ejemplo, un automóvil puede ser un sistema. El cuerpo humano también es un sistema. Un litro de agua, una molécula de agua, un metro cúbico de oxígeno, cualquier objeto, ¿no?, como les decía, o grupo de objetos, equipos, etcétera, para hacer un sistema. Por ejemplo, una planta, ¿no?, o una fábrica de petróleo puede ser un sistema. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a analizar del sistema? Vamos a analizar las interacciones de energía que ingresa o la energía que sale, ¿no? Recuerden que las energías que ingresan o que salen son energías que se transfieren y estas pueden ser calor o trabajo. Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados, aislados o no aislados. Diremos que un sistema es abierto o cerrado cuando es capaz de transferir materia. Entonces, será abierto cuando puede salir o ingresar materia, ¿ya? Será cerrado cuando no ingresa ni sale materia, o sea, sus paredes están bien cerradas, no ingresa ni sale materia. Todo lo que se encuentra dentro se mantiene igual, porque no recibe ni tampoco pierde materia. Y un sistema aislado o no aislado es el que tiene que ver con la transferencia de energía. Entonces, un sistema, ¿no?, que no está aislado dejará pasar o salir energía. Pero un sistema que está aislado estará bloqueado y no dejará ingresar
o salir energía. ¿Ya? Entonces, un sistema aislado no permite la entrada ni salida de energía. El no aislado sí permite la entrada y salida de energía. No confundamos, ¿ya?, con abierto y cerrado. A veces digo, ¿cómo es un sistema aislado? Y me dicen, es un sistema en el que no ingresa ni sale materia. No, ¿ya? No confundamos. Aislado y no aislado es el que tiene que ver con la energía. Abierto y cerrado es el que tiene que ver con materia. En la página de Canvas para esta primera semana tienen ustedes un video ilustrativo que les puede mostrar las diferencias entre estos tipos de sistema. Ahora, miren, ¿cuándo hablaremos de un sistema adiabático? Un sistema adiabático es el que no conduce calor. También vamos a decir que es un sistema en el que el calor es igual a cero. ¿Qué cosa es calor? Es la transferencia de energía por cambios de temperatura. Entonces, esta pared W es adiabática porque no se permite el ingreso, ¿no?, de energía desde A hacia B, ni tampoco la salida de energía desde B hacia A. ¿Ya? Entonces, como no sucede eso, decimos que es un sistema adiabático, o sea, es un sistema aislado. Ahora, en cuanto a las variables termodinámicas, digamos que son parámetros que nos van a servir para evaluar cómo es un sistema termodinámico. Este lo vamos a evaluar en función a su temperatura, presión, volumen y composición. ¿Ya? Temperatura, presión, volumen y composición. En algunos casos tendremos la temperatura y la composición. Esto nos podría ayudar a encontrar la presión y el volumen. A veces podríamos tener 3 de estas variables y podríamos encontrar la cuarta. Pero todo el análisis se va a basar en tener bien en claro cuál es el valor para cada una de esas variables. También en termodinámica hablamos de funciones de estado, ¿no?, que son variables que definen el estado de un sistema. Entonces, ¿cómo es un sistema? Ese sistema va a depender de cómo es la composición en ese momento, su temperatura, entalpía, entropía, volumen y presión. Entalpía y entropía son términos que vamos a ver, ¿no?, y los vamos a definir en las diapositivas siguientes. Hay que tener en cuenta también cuando hablamos de equilibrio termodinámico, ¿no?, termodinámico, termo hace referencia a la energía, ¿no?, al calor. Sin embargo, cuando hablamos de este equilibrio termodinámico, va a haber un equilibrio mecánico, material y térmico. ¿Ya? El equilibrio mecánico quiere decir que el sistema no va a estar en movimiento, va a estar en un determinado espacio y todas sus fuerzas van a mantenerse constantes. Entonces, no hay movimiento. Equilibrio material quiere decir que no va a haber cambios en la composición, ¿no? Es el mismo material. Y equilibrio térmico, obviamente, que la temperatura se mantiene constante en ese momento en el que nosotros lo estamos analizando. Todo esto hace el equilibrio termodinámico. Otro término muy importante es proceso. Proceso es un cambio, ¿no? Es un cambio que experimenta un sistema, desde un estado hasta otro. Recordemos que nosotros vamos a definir un estado dependiendo de las variables de estado, ¿no?, temperatura, presión, volumen, composición, entalpía, entropía, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es en un estado inicial y cómo es en un estado final? ¿Ya? Esa variación se llama proceso. Ahora, en este diagrama que ven acá a la derecha, para pasar de un estado inicial A a un estado final B, ven que puede pasar, ¿no?, por diferentes caminos. A esos caminos, ¿no?, le vamos a llamar trayectoria. Entonces, la trayectoria son todos los estados por el que el sistema va a pasar durante un proceso. Entonces, el proceso AB,
puede pasar por la trayectoria 1, 2 o 3, cualquiera de ellas. Depende, ¿no? En unos casos, por ejemplo, para ir por la trayectoria 1, a lo mejor se logra a una temperatura constante y así podríamos identificar bajo qué condiciones se produce la trayectoria 2 o la trayectoria 3. Esos sistemas o procesos también pueden ser isobáricos, isotérmicos o isocóricos. Isobáricos cuando vamos a tener la presión constante, isotérmico cuando la temperatura permanece constante, isocórico, que también se le puede llamar isométrico, es un proceso a volumen constante. Entonces, si yo estoy en el estado 1 y paso al estado 2, manteniendo la temperatura constante, estaré hablando de un proceso isobárico. Y un ciclo, digamos que es un proceso también, solo que en este caso el estado inicial es igual al estado final. Por ejemplo, este puede ser mi estado inicial, pasa por una serie de etapas y llega al mismo estado inicial, y este estado inicial corresponde al final de ese proceso. Y podemos observar dos ciclos diferentes. Un ciclo con 4 etapas y al lado derecho un ciclo con 3 etapas. Podemos observar, ¿no?, que este ciclo pasó primero por la trayectoria de A a B. Le llamaremos trayectoria 1. De B a C le llamaremos trayectoria 2, de C a D trayectoria 3 y de D a trayectoria 4. Observemos la trayectoria 1, de A hasta B. ¿Qué nos dice? Según este dato es adiabática. ¿Qué significa adiabática? Que no hay transferencia de calor, por lo tanto el calor es cero. ¿Hay variación de presión? Sí, ¿no? Porque en el punto A la presión era 1.5 y en el punto B la presión es 30. Hay variación de presión. Y vamos a analizar, ¿la presión subió o disminuyó? Como la presión subió de 1,5 hasta 30, al aumento de presión le llamamos compresión. Y cuando disminuye le llamamos expansión. Por lo tanto, yo podría decir que la trayectoria 1, ¿cierto?, es una compresión adiabática. O sea, aumenta la presión, pero sin transferir calor. Ahora observemos la trayectoria 2. ¿Qué sucede de B a C? La presión se mantiene constante, o sea, es un proceso isobárico, ¿no? Presión constante. Pero varía el volumen. Miren, volumen, y acá tengo el doble de volumen. Como aumenta el volumen, entonces le llamaremos expansión, ¿no?, aumento de volumen, expansión, pero en este caso isobárica. Examinemos ahora la trayectoria 3. De C a D. ¿Qué dice de C a D? Isotérmica. ¿Pero qué ocurrió? En C tengo volumen 2 y acá tengo 48. Aquí hay un aumento de volumen, por lo tanto, también será una expansión, pero en este caso es una expansión isotérmica. Y por último, veamos qué sucede en la trayectoria 4. Aquí, de D a A. ¿Qué cosa se mantiene constante de D a A? El volumen, ¿no? El volumen es 48. El punto D es 48 y en el punto A es 48. Por lo tanto, se trata de un proceso isocórico. ¿Y qué sucedió de D a A? Disminuyó la presión. Por lo tanto, podríamos decir ahí una expansión isocórica.
o a volumen constante. Respecto a las leyes de la termodinámica, tenemos en realidad 4 leyes. La primera ley de la termodinámica, así se llama, es la de la conservación de la energía. Esta de acá. La segunda ley es la que habla sobre el principio de entropía. La tercera ley menciona que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. Y la cuarta ley, que realmente se le considera como el principio, la base para que todas las demás leyes se puedan llevar a cabo, es el principio cero, que habla sobre la temperatura. Esta indica que la energía fluye desde un cuerpo a mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura. Recordemos que el calor se define como una forma de transferencia de energía. Entonces, el calor es la energía que cruza una frontera de un sistema. Entonces, si yo tengo este sistema, el calor será el que elimina o el calor será la energía que ingresa a ese sistema y hace que el sistema aumente de temperatura o cambie de fase. Las formas de calor que debemos considerar son el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es el que puedes, dice su nombre, ¿no?, sentirla, porque depende de la temperatura. Entonces nosotros conocemos que el calor, y le vamos a poner la S como sensible, es igual a la masa por el calor específico y la variación de temperatura. Vemos aquí en este ejemplo, tenemos aquí agua, por ejemplo, a 0 grados Celsius, ¿no?, pero antes de estar a 0 grados Celsius podía estar a una temperatura más baja, por ejemplo, como la que se encuentra aquí en el punto A, más baja que la temperatura en el punto B, y encontrábamos el agua en estado sólido. En el punto B, a 0 grados, también lo encontramos en estado sólido. Sin embargo, ¿no?, del punto B al punto C se produce el cambio de estado, desde estado sólido a estado líquido. Esto sucede en la misma temperatura. Entonces, a este tipo de transferencia de energía, ¿no?, se le llama calor, pero latente. ¿Cómo calculamos el calor latente en este proceso? Será la masa de sustancia, o sea, el agua, pero por el calor latente, o sea, la energía que se requiere para pasar de estado sólido a estado líquido. Veamos del punto C al punto D si hay cambio de temperatura. Por eso se habla de un calor sensible. En el punto D, que debe ser 100 grados Celsius para el agua, vamos a encontrar agua en estado líquido. Y a 100 grados, manteniendo esa misma temperatura, vamos a pasar hasta el estado E, en el que vamos a encontrar agua, pero ya en estado gaseoso, manteniendo la misma temperatura de 100. Entonces, en este caso hablaremos de calor latente. Y este calor latente de vaporización será igual a la masa por una constante de vaporización. Por si acaso, esta constante es diferente a esta es la constante de fusión. Esos valores los encontramos en tablas. Y una vez que tenemos el vapor a 100 grados, si seguimos suministrando energía, vamos a lograr tener vapor, pero a una mayor temperatura. Entonces hablaremos de calor sensible nuevamente. Término clave en termodinámica, la entalpía. ¿Qué es la entalpía? Es una función de estado que mide la cantidad de energía de un sistema termodinámico susceptible de ser eliminado en forma de calor o en forma de energía térmica. Digamos que es la energía que se requiere para que un proceso se lleve a cabo, ¿no?, o también la energía que se elimina cuando un proceso se lleva a cabo. Ese proceso cuando sucede a presión constante, vamos a tener una variación de entalpía que va a ser igual al calor. Esto siempre y cuando hablemos de procesos a presión constante.
Ahora, ¿qué dicen ustedes sobre el término entropía? Les voy a pedir que revisen para poder discutir sobre este término durante la clase. Como se mencionó en las primeras diapositivas, la temperatura mide el movimiento molecular. Entonces, a más movimiento de las moléculas, vamos a percibir mayor temperatura. En nuestros cálculos termodinámicos, nosotros debemos trabajar con la temperatura absoluta, es decir, temperatura en grados Kelvin o temperatura en grados Rankine. La temperatura en grados Kelvin es sencilla de encontrar. Si nosotros tenemos una temperatura en grados Celsius, basta sumarle 273,15. Y si tenemos temperatura en grados Fahrenheit, le sumamos 459,67. Y así tendremos grados Rankine. La bibliografía sugerida para poder repasar el tema que se ha desarrollado en esta sesión es la que ven ustedes a continuación, ¿no? Importante, el libro de Sengel de termodinámica, Muñera, Morán Chapiro, entre otros enlaces que también pueden ayudarles a ustedes a complementar esta información.